La- Ahí está. Son dos ejercicios y en el segundo tienen varios ítems. La idea es que ustedes los resuelvan ahora, en el momento, no sé, media hora, 20 minutos, una cosa así, o vamos viendo a medida que resuelvan el primero y que todos resuelvan el primero, compartimos el primero. Bueno, vamos viendo de acuerdo a lo que nos digan ustedes. ¿Les parece? Hola, buen día. Hola, buen día. Para los que llegan recién, estamos haciendo un repaso de vectores. Son ejercicios propuestos para que ustedes solitos resuelvan y planteen las dudas.
¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, el uno ya lo hice. ¿Todos terminaron el uno? Sí, sí, Sí. ¿Quieren que corrijamos el primero? Así no se duermen. Gaby, ¿les mostrás la resolución del uno? Dale, ahí dejo de compartir esta. Un segundo. Bueno, el ejercicio 1 decía que indiquemos si la siguiente sentencia es verdadera o falsa y justifiquemos la respuesta. Dice, el volumen del paralelepípedo que forman los vectores U, B y W es 2. ¿Cómo lo pensaron? Antes de chusmear ahí. Voy a poner grande así no. Que el valor absoluto de U vectorial B escalar W eso me daba el volumen, digamos. Bien, bien. O sea, el valor absoluto del producto mixto. Claro, eso. Bien. El valor absoluto del producto mixto nos da el volumen del paralelepípedo. Pero ¿qué condición tienen que tener esos vectores primero? que no tienen que estar en el mismo plano. Eso, no tienen que estar en el mismo plano, exactamente. O sea, no tienen que ser coplanares. ¿Y cómo evaluamos que no sean coplanares? El producto mixto tenía que ser distinto de cero. Exactamente, el producto mixto distinto de cero. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer del producto mixto? Tenemos un producto vectorial y tenemos un producto escalar. ¿Qué deberíamos hacer primero? El producto vectorial. El producto vectorial, exactamente. Bien, ¿se acuerdan cómo se hacía? Escribíamos en la primera fila al vector U, en la segunda fila al vector B, ¿sí? Entonces, para calcular la primer componente de ese vector, es como que nos olvidamos de esta primer columna, ¿sí? Como que la tachamos. Entonces, hacemos el producto cruzado de los restantes números. ¿Qué hacemos? Menos 1 por 2, menos 1 por 1. Entonces, ahí nos da menos 3. Para obtener la segunda componente del vector, ¿qué hacemos? Tachamos la segunda columna, ¿sí? Y hacemos el producto cruzado. ¿Qué hacemos? Menos 2 por 2 menos 1 por 1. Eso nos da menos 3, pero ¿se acuerdan que la segunda componente le teníamos que cambiar el signo? ¿Sí? Bien, o sea que ahora nos queda 3 positivo. Y para la tercera columna, ¿qué hacemos? Para la tercer componente, tachamos la tercera columna y hacemos el producto cruzado de nuevo. Hacemos menos 2 por 1 nos da menos 2, menos 1 por menos 1. O sea que nos queda menos 2 menos 1 nos da menos 3. Al único que le tenemos que cambiar el signo es a la segunda componente, ¿sí? Bien, o sea que ya tenemos el vector que se obtiene de hacer el producto vectorial. Entonces, ahora hacemos el producto escalar, ¿sí? Entre el vector que obtuvimos y el vector b, en este caso, W. Para hacer el producto escalar, ¿qué hacíamos? Primera componente con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Eso les dio menos 12. Sí, Bien, o sea Sí. que, ¿qué concluimos? ¿Son coplanares o no? Distinto de cero No, eso. no son glúcidos. No están en el mismo plano, exacto. O sea que podemos calcular el volumen. ¿Y cómo hacemos ahora para calcular el volumen? El valor absoluto de menos ¿El 2. valor de quién? El valor De menos absoluto 2, de menos 2. ¿Y cuánto nos da? 12. Entonces, la sentencia esa, ¿cómo era? ¿Verdadera o falsa? Falso. Exactamente. Esa sentencia es falsa. Muy bien. ¿Alguien no le salió? Profe, ¿viste que dice justificar? La misma. Es con el procedimiento. En el Claro, que el procedimiento, procedimiento se. Ah, perfecto. claro, acá ya estamos justificando que es distinto de 2. ¿A todos les salió?
Profe, ¿me puede explicar el producto vectorial por qué dio 3 en medio? Sí, siempre en la segunda componente se cambia el signo. ¿Pero por qué dio 3? ¿Por qué dio 3? Bien, en la segunda componente, para calcular la segunda componente nos olvidamos de esta, ¿no es cierto? De la segunda columna. Hacemos el producto cruzado, o sea, hacemos menos 2 por 2 nos da menos 4. Menos, hacemos menos 1 por 1, ahí nos quedaría más 1, o sea, menos 4 más 1 nos da menos 3. Le cambiamos el signo, nos da 3. Ahora entendí, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Siguen con el 2? ¿Tienen alguna otra duda? Si no, les vuelvo a poner el enunciado del 2. ¿No? Pone nomás.
¿Cómo van con el ejercicio? ¿Sale? Más o menos. Más o menos. ¿Las demás? También. Y también más o menos. Igual, Está puesta. Bueno, ¿en qué se trabaron? ¿En el primero? ¿En el A? ¿Se trabaron con el A, siguen con el B y el C? Sí, yo me trabé en el A y después hice el C, pero estoy Sí. intentando hacer el B. Bueno, Bueno, bien, bien. Si se traban, no importa, traten de seguir. No es que no los vamos a ayudar, pero peleense un ratito con el ejercicio. les doy una ayudita con el A. Así les doy un empujón. Fíjense, ¿en qué tienen acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Dónde se trabaron en el primero? ¿No saben cómo arrancar o en el medio de algo? No supe cómo arrancar. Entonces está bien lo que les dice Gaby. ¿Qué es ¿Qué esto tiene? entonces? Ujú. ¿Qué me da A más C? El vector A más el vector C, un vector. Y C, el vector C menos el vector B, ¿qué me da? Otro vector. Otro vector. Entonces, ¿qué tengo acá en el medio? Una multiplicación. ¿Qué Y si tipo? yo tengo una... Claro, Producto vectorial. Escalar. producto Claro, pues escalar. tiene que dar un Claro, escalar. porque multiplicado. Tenemos un producto escalar, exactamente. Y fíjense en qué propiedad conocen ustedes. ¿Qué podemos hacer? Acá y acá. Tenemos un producto escalar. Distributiva. Distributivo, muy bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si yo hago A por C, ¿ese por qué tipo de multiplicación es? Si hacemos distributiva, que está muy bien lo que dijiste. A por C, ese por, ¿qué tipo de multiplicación sería? Otro Sí, producto escalar. otro producto escalar, muy bien. A ver, a partir de ahí si sale.
¿Vale? Yo ahí llegué a un resultado del A, pero no sé si está bien. Bueno, ¿y los demás? Sí, yo también, pero no sé. ¿Te parece que lo veamos, Pau? ¿O esperamos un Sí, ratito dale, más? Bueno, entonces ahí dejo de compartir. Acá está. Bueno, nos decía que teníamos los vectores A, B y C, ¿sí? De manera tal que el módulo del vector A era 6, que el vector B tenía las componentes menos 4, 3, que el ángulo que formaban A y B es de 60 grados. Las componentes del vector C no las conocemos. Y sabemos que el módulo del vector C es 20. Entonces nos pedía, bueno, supongamos que el vector C es perpendicular al vector A. ¿Sí? Nos pedía que calculemos todo esto. Entonces, ¿cómo arrancábamos? Lo primero que habíamos dicho era que teníamos un producto escalar entre dos vectores, ¿sí? Entonces, por propiedad, acá podemos hacer distributiva, ¿sí? En esta segunda parte, ¿qué también tenemos? Un producto escalar entre un vector y un vector. Así que acá también pudieron haber hecho distributiva, ¿sí? Y en esta también, porque tenemos 3 por un vector, eso es un vector, un producto escalar por b menos c, esto también nos da un vector. Entonces tenemos un producto escalar entre dos vectores. Por lo tanto, podemos hacer distributiva también. Entonces, ¿cómo les quedó acá, en la primera parte? Haciendo la distributiva. ¿El resultado? ¿Sí? ¿Cómo hicieron la El distributiva? proceso, sí, el proceso. Haciendo A por C menos Por A C. por B. Menos A por B. Producto escalar todo, ¿no? Sí, sí. Más C por C Sí. más C por menos B. Bien. O directamente menos C por B. Bien. Y en esta segunda parte, ¿cómo les quedó el producto, la distributiva?
menos C por A, ¿sí? menos C por menos B. O directamente más C Sí, producto Más escalar C por B. B. Bien, y en esta tercera parte, ¿cómo les quedó? 3A por B menos 3A Ujú. por C. Exactamente, perfecto. Bien, ¿podemos acomodar algo de acá? ¿Qué pudieron hacer ahí? Y ya eliminar los productos escalar de A escalar C, porque si son perpendiculares es porque son el producto escalar de A0. Cero. Perfecto, muy bien. Muy bien, teniendo el dato de que C y A son vectores perpendiculares, ¿qué sabemos nosotros? Que si dos vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar nos da 0, ¿sí? Entonces, cada vez que nos aparece A escalar C, este resultado va a dar 0, ¿sí? Así que teníamos este caso y este otro, ¿no? Y este también. ¿Y qué es C escalar C? C al cuadrado. ¿Sí? No. No. El módulo de C al cuadrado. Ahí está. El módulo de C al cuadrado. Bien. Entonces podemos ir acomodando esas cuestiones, ¿sí? Como bien me dijeron, A escalar C nos da 0, acá no podemos hacer nada todavía. C escalar C es el módulo de C al cuadrado, acá tampoco hacemos nada, esto me dijeron que daba 0, ¿sí? ¿Lo fueron acomodando así? ¿Hasta acá me siguen? Bien. ¿Qué más Perdón, podemos profe, hacer? ¿por qué 0? Yo me perdí ahí. Porque nos daba como dato que el vector A y el vector C eran perpendiculares. Entonces, si son perpendiculares, el producto escalar nos da 0. Bueno. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos hacer acá? Simplificar menos C por B con más C por B. Exactamente, tenemos el mismo producto escalar restando y sumando, así que esto se puede cancelar. ¿Sí? El resultado son números, ¿sí? Así que tranquilamente lo podemos cancelar. Bien, y acá, ¿sabemos cuánto vale el módulo del vector C? 20. 20. Lo tenemos como dato, ¿sí? Así que el módulo del vector C sabemos que vale 20 al cuadrado. Y menos A escalar B más 3A escalar B, eso se podría Y hay algo juntar. más que podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Exactamente, tenemos el mismo producto escalar, ¿sí? Tenemos A escalar B y A escalar B, ¿sí? Acá lo tenemos 3 veces y acá lo tenemos menos una vez. Así que podríamos juntarlo. ¿Cómo nos quedaría entonces? Dos A escalar B, ¿Sí? 2 veces A escalar B, sí, más, bueno, como más ustedes me dijeron, 20 al 20 al cuadrado. cuadrado. Bien, perfecto. ¿Qué más tenemos como datos de A y B? Módulo. Tenemos el módulo, ya no me acuerdo, el Ah, módulo bueno, no, de B no. el módulo de B no lo tenemos, pero ¿qué tenemos de B? Las componentes. Componentes. Tenemos las Que lo componentes. ¿Y podés qué más sacar. Claro, Puede ¿qué ser más el módulo, tenemos? Sí, podemos sacar el módulo. el ángulo. El Tenemos el ángulo que ángulo. forman. El ángulo. Eso. Entonces, me quiero ir muy rápido, acá. A escalar B, ¿cómo lo podemos hacer? El módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿cómo nos queda esto? 2 por el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forma. A con B. El módulo de A lo teníamos, el módulo de B lo sacaron. Sí, 5. Sí. Bien, y el coseno del ángulo que forman, que era 60 grados. Bueno, ahí es todo calculitos. A mí me dio 430. ¿Les dio eso? A mí sí. Genial. Sí. Bueno, re bien. ¿Les queda alguna duda?
Después igual se los vamos a subir por si se perdieron en algún paso a paso. A para mí que lo lo que me miren. cuesta darme cuenta es cuando es producto, tipo, cuando yo veo la multiplicación entre dos vectores, como que no veo al toque el producto escalar, sino como que no me doy cuenta de que es producto escalar rápido. Sí, pero vos cuando tenés dos vectores, ¿qué productos puede haber entre dos vectores? Claro, el único producto vectorial o escalar, entonces al toque que yo veo que son dos productos entre, no pienso en multiplicación entre vectores, sino producto escalar directamente. Es que la multiplicación entre vectores es lo que dijimos antes, o vectorial o escalar. Y el producto vectorial entre vectores lo, lo simbolizamos con una cruz. Entonces, cuando vemos AB o A puntito B, tenemos que pensar en producto escalar. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Pudieron terminar el B? Yo estoy en eso. Dale. Bueno, les damos un ratito más. Hola, enunciado. Había una de las chicas que no sabía por qué A por C daba 0. Cuando vos haces el producto escalar por definición, módulo del primero por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forma el primero con el segundo, y reemplazás el ángulo que forma, en este caso A con C, como en el dato te están diciendo que son perpendiculares, el ángulo es 90. Entonces se te anula el producto escalar. No me acuerdo quién era la chica.
¿Salió el B y el C? ¿Están trabados? ¿Qué pasó? El C creo que sí, en el B estoy intentando, luchando. ¿Los demás? El B puede ser que sea parecido al que habíamos hecho del 24 de vectores, que vaya No. por ese lado. No. A mí me dio que hay dos vectores, no sé si está bien. A ver, vamos a pensarlo un poquito. Nos pide que calculemos las componentes del vector C, porque no las conocemos, de modo tal que resulte que C es paralelo al vector B. ¿Sí? Las componentes del vector B sí las conocemos. Ahora, del vector C no conocemos las componentes, pero ¿qué sí conocemos? El módulo. El módulo. El módulo del vector, exacto. Bueno, entonces, ¿cuándo dos vectores son paralelos? Vamos a arrancar por ahí. Cuando multiplicarlos por un alfa, me da 0. No, era así. O sea, cuando multiplicar alfa Cuando por... existe un alfa que multiplicado por un vector te da el otro vector. Exactamente. Cuando hay una relación, o sea, cuando uno de los vectores multiplicado por un número me da el otro vector, ¿sí? Entonces podemos decir que, por ejemplo, el vector C es igual a alfa por el vector B, ¿sí? Porque el vector C es el que estamos buscando. Entonces, bueno, no tengo muy separadito acá. Entonces, ¿qué hacemos? Alfa por las componentes del vector B, que lo teníamos, era menos 4, 3. Entonces, alfa es un número. Alfa por un vector, ¿qué tenemos que hacer? A cada una de las componentes del vector la multiplicamos por ese numerito, ¿sí? En este caso ese numerito es alfa. Entonces, el vector C, ¿qué componentes va a tener? Menos 4 alfa más 3 alfa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo terminamos de buscar cuáles son las componentes del vector? ¿Qué otro dato teníamos ahí dando vueltas? El módulo de C. El módulo del vector C. ¿Y cuánto era el módulo del vector C? 20. 20. ¿Y cómo sacamos el módulo de un vector? Entonces podemos hacer ahí que la raíz de menos 4 alfa al cuadrado más 3 alfa al cuadrado es igual a 20. Exactamente. Exactamente eso. Acá está justo lo que me dijo Facundo, que el módulo del vector C es igual a la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, y eso lo igualamos a 20. Entonces fíjense en que ¿qué nos queda acá? Nos queda una ecuación con una incógnita, ¿sí? Entonces ahí simplemente quedaría despejar alfa, ¿sí? Pero bueno, el pasito a pasito se los dejo a ustedes, pero creo que, no me acuerdo quién me dijo que le dio dos resultados. ¿A la miro? Sí, yo. Pero yo Sí. no lo hice así. Puede ser que el módulo del vector C dividido el módulo del vector B te da más menos alfa. Entonces, con eso multipliqué las componentes del vector B y me tenía que dar el vector C. Está muy bien. Está bien. Sí. Yo lo hice así, igual como Muy está acá, y me bien, es quedó otra opción de hacerlo. Yo lo hice como está ahí, me quedó que puede ser 4 o menos 4, porque después me queda el módulo de alfa. Claro, te queda el módulo de alfa, o sea que alfa puede valer 4 menos 4. Bien, pero recuerden que pedía las componentes del vector, así que ustedes al final lo que deberían dar son las componentes del vector, ¿sí? O sea, reemplazar en el vector C a alfa por 4 y por menos 4 en cada caso si tienen las componentes del vector, ¿sí? Que en ese caso eran menos 16 y 12, y 12 y menos 12, y 16 menos 12. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí. Estaban Yo tengo una trabados. duda del anterior de la profe. Viste que vos dijiste que cuando, para darnos cuenta si era producto escalar o vectorial, que el escalar es cuando está con el puntito. Ujú. Acá en el apunte, yo lo tengo como que está representado por el por.
si no me confundí. Sí, porque tienen el de ingeniería de la FSIA, ¿no? Un apunte. No, porque claro, nosotros en Usan realidad, otra anotación. Ujú. sí, ese es un problema. Se los debe haber dicho Marina, supongo, en clases. Nosotros en tecnológica, la cruz o la X sería producto vectorial, ¿sí? Y el puntito es el producto escalar. El apunte de Marina, como Marina da clases en la otra facultad, lo usan al revés, ¿sí? Entonces ella les debe haber dicho que tengan cuidado porque para lo que nosotros es el producto cruz, el vectorial, para ellos es al revés. Así que, ojo, pónganse un cartel en ese apunte, porque se presta listo. confusión. Buenísimo, gracias, profe. De nada. Vamos a meterle que son y media y quieren clases. Bien, ítem C nos pedía que calculemos los cosenos directores de B, del vector B. ¿Qué eran los cosenos directores? Con los ángulos que forman con XY unitarios. ¿Los ángulos? Cosenos Son los que forman el directores. vector con el eje. ¿Qué te da el coseno? A ver. ¿Qué eran los cosenos directores? Yo la última no entendí lo que dijo. Yo tampoco. ¿No eran los componentes de los vectores asociados? Ahí está. Sí, está relacionado, bien. Y entonces, ¿los cosenos directores qué van a hacer? Un número. Sí. Claro. El coseno director no es un ángulo, como dijeron. El coseno Los de un cosenos de los ángulo. ángulos. ¿Y qué ángulos en particular? Directores. ¿Y qué significa que sean directores? Los ángulos que forman con los ejes. Ahí El va. vector con el eje. El vector con X cada y uno con de el los eje ejes. Y. Bien. Exactamente. Entonces, bueno, y estos cosenos directores está relacionado, como bien dijeron, con las componentes de un versor, ¿sí? En este caso, ¿con qué versor? Con el versor del vector B. ¿Y cómo calculamos el versor de un vector? La componente del vector dividido el módulo del vector. Perfecto. Perfecto. Entonces, acá estamos con los cosenos. Tenemos que el vector B era de componentes menos 4, 3. Ustedes en el primer ejercicio, en el ítem A, habían calculado el módulo del vector, que era 5. ¿Sí? Entonces, para calcular el versor del vector B, hacíamos cada una de las componentes del vector lo dividimos por su módulo. Entonces ahí nos queda menos 4 quintos y 3 quintos. Entonces, ¿qué pasa con los cosenos directores? Ahí tengo el versor. ¿Quién sería menos 4 quintos? Ustedes muy bien me dijeron que las componentes... El coseno director de B con respecto al eje de las X. Bien. Con respecto al eje de X, muy bien. ¿Y 3 quintos? Con respecto al eje de las Y. Bien. Por lo general, cuando nombramos el ángulo que se forma con el vector B y el eje X, lo llamamos alfa, y el ángulo que forma el vector con el eje Y lo llamamos beta, ¿sí? Así que acá tenemos el coseno de alfa va a ser menos 4 quintos y el coseno de beta va a ser 3 quintos. Ahí tenemos los cosenos directores. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué, profe, queda así? ¿Así? O sea, Sí. Así, María. yo lo había hecho, Es lo que pedía. pero, o sea, me quedó como así, pero yo no le había puesto el coseno de A, o sea, el coseno de alfa y de beta. O sea, yo lo dejé directamente como el coseno de A, de B, me dio eso. ¿Cómo el coseno de B? No, para. ¿Vos pusiste de B, coseno no. del vector B? No, es Claro, el yo coseno puse que forma... directamente el coseno del vector B. No.
No, me porque quedó es ese un resultado. vector. No, No, eso no. está mal. Acá de última lo que podés poner es el ángulo que forma B con el vector dirección del eje X, que sería el Y, cuanto mucho. B larga del vector B, ángulo entre B larga y el versor Y. Yo lo escribí así como el versor I y el J. ¿Está bien igual o lo cambio? Claro, sí, 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 sí. ahí está bien. Sí, si pones el ángulo del vector con el versor asociado a cada uno de los ejes, está bien. Sí, está bien. Sí. Bueno, son menos 20, escuchan. ¿Quedó alguna duda? Rapidito. ¿Quedó alguna duda de esto? Ahora se lo vamos a subir, así que el que no terminó de copiar, se lo subimos. De Nada. los últimos ejercicios del 38 y eso, ¿está la resolución o no? Yo subí todo ayer. De los últimos de vectores. Sí. Ah, yo no lo vi, capaz que... Sí. Ah, bueno, perdón. Subí todo. Sí, igual Una- puede ser que falten, por Ajá. ejemplo, el 37, el 40 o alguno. Sí, eso iba a preguntar yo. Sí, Porque puede a mí ser. son algunos que no me salieron y no aparecían en la resolución. O por ahí no había que hacerlo. No me acuerdo Sí, ni sí, qué puede decía. ser. Todo puede ser, pero yo tampoco me acuerdo qué decían. Pero sí, puede ser que me haya salteado alguno. Igualmente, Está bien, después está bien. lo que les voy a subir es la respuesta. Gaby, viste que teníamos un apuntecito donde están las respuestas, que no está el procedimiento, pero está la respuesta y de última se lo controlan. Ah, dale. No me acuerdo ni Ah, qué dice el genial. 38 y el 40 que me está... No, yo ahora tampoco No, me acuerdo, pero sí, tampoco. ayer cuando me puse a comparar me faltaban algunos, pero no importa, está bien, gracias. Dale, sí, ahora después los busco y te los subo. Escuchen una cosa, bueno, ahora Gaby les va a subir esto que hicimos para que ustedes, si quedó alguna duda o si quieren volver a mirar algo, se lo sube acá al clase.